Buenas noches, obstetras de información, obstetras y seguidores que hoy nos acompañan a través del fanpage Centro Federado de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy vamos a continuar con el repaso rumbo al INAUPS. Cada logro comienza con la decisión de intentarlo. En esta sexta semana se va a dar el eje temático de obstetricia. Para ello, cuyo tema es parto patológico. Para ello tenemos a una invitada muy especial, que es la obstetra Gloria Aide Guamán. Mi nombre es Fiorella Camones Inga, pertenezco a la Comisión Mesa de Apoyo. Vamos a conocer un poco más sobre el CV de la obstetra Gloria Aide. Ella es egresada de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, maestría en salud pública y docencia universitaria, doctorado en ciencias de la salud en la Universidad Nacional Hermilio Balizán, Huánuco, eh, diplomados en prevención prenatal de discapacidad, Fundación de UAL, diplomados en gestión estratégica de la administración pública en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomado en gerencia y calidad de obstetricia en la Universidad Nacional de Trujillo, diplomado en urgencias obstetricias ginecológica en la Universidad Nacional de Trujillo, es diplomado en docencia universitaria en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Pasantías en parto vertical con adecuación intercultural en el Hospital Amazónico Yarinacocha. También tiene otra pasantía en emergencia obstétrica y neonatal en el Instituto Materno Infantil y Hospital San Bartolomé, Lima. Ella actualmente es obstetra asistencial en el Hospital Regional Hermilio Balizán Medrano de Huánuco y es docente asociada en tiempo parcial en la Facultad de Obstetricia en la Universidad Nacional Hermilio Balizán, Huánuco. Obstetras de información, seguidores, obstetras que hoy nos están acompañando, invito a ustedes a dejar sus comentarios, dudas, inquietudes, que los vamos a estar absolviendo vamos a estar absolviendo al finalizar de la transmisión, de la ponencia. Para ello voy a dar pase a la obstetra Gloria Aide Guamán. Adelante, obstetra. Buenas noches. Gracias. Quiero agradecer por la invitación y estoy feliz, contenta de poder compartir conocimiento y tal vez experiencia, ¿no? Porque yo trabajo en un hospital de referencia y tengo más de 20 años trabajando en centro obstétrico, ¿no? Atención de partos. Y felicitarles por este evento que están realizando. Es muy saludable. Una nunca termina de aprender y hay que seguir estudiando. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo competitivo y el profesional que atienda la salud materna o la salud sexual y reproductiva de la población, pues tiene que ser competente, ¿no? Un profesional que tenga las habilidades, destrezas, actitudes y por supuesto todo eso lo va a desarrollar en base a conocimiento. Muy gustosa, como vuelvo a repetir, de poder impartir, ¿no? Conocimiento, experiencias. Gracias. Bueno, voy a dar inicio, ¿no? A la disertación. Me ha tocado disertar el tema parto patológico. Si bien es cierto, parto patológico incluye muchas distocias, pero hoy vamos a tocar las distocias de presentación, distocia del canal, distocia del ovoide fetal o del móvil fetal y las maniobras en la atención del parto podálico. Siguiente diapositiva. Bueno, esos son los temas. Lo siguiente. Bueno, a manera de reflexión, quiero empezar esta disertación con lo que memorizó en el siglo XVII. Él fue un ginecobstetra francés, ¿no? ¿Qué dijo de la embarazada, no? Que la embarazada es como un barco frágil en un mar tormentoso y el buen piloto que lo dirige debe guiarla con prudencia y gran preocupación para evitar el naufragio.
Como bien sabemos, la atención de la embarazada a nivel nacional está en manos del obstetra, ¿no? En manos del obstetra, porque nadie más hace la atención prenatal. Por supuesto, si es que hay alguna patología, una complicación, se deriva al ginecobstetra. Pero, ¿por qué puse esto? Una manera de reflexión. Ustedes, futuros obstetras, como yo, ¿no? A pesar de que tengo tantos años, yo sigo estudiando, asisto a congresos, hago cursos, pero ¿con qué intención? De mejorar, ¿no? De mejorar mi competencia. Y si yo soy competente, soy un profesional competente, ¿no? Entonces voy a atender a la gestante con calidad, ¿no? Por eso se dice, la atención del parto de la gestante tiene que ser por un profesional calificado. ¿Y quién es el profesional calificado? Es el obstetra. Y hay que seguir estudiando, preparándonos más, porque uno nunca termina de aprender. Y lo otro, y acá, ¿no? Para que, o sea, a la gestante se hace una comparación con un barco, ¿no? Si nosotras no hacemos una debida atención o cuidado de la gestante, ¿qué va a pasar? Va a surgir alguna complicación y si es dejada a su suerte, pues va a naufragar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cuidar esa parte, prepararnos bien para hacer una atención oportuna y de calidad. Y lo otro, ¿no? Considerar a la gestante un ente biopsicosocial. Si bien es cierto, cuando atendemos a una gestante, ¿qué hacemos? ¿No? Le evaluamos, pero no nos vamos a limitar solo a ver lo físico, lo biológico, ¿no? Cómo está ese feto, si es cefálica, derecha, cómo viene, ¿no? Entonces, pero detrás de la gestante hay factores psicológicos, sociales que van a repercutir en la salud del binomio madre-niño, ¿no? Y sería ideal incluso hacer una atención preconcepcional, ¿no? Que esto se debe promover, porque con la atención preconcepcional, ¿qué vamos a hacer? Aparte de que vamos a educar a la población y a parejas, ¿no? Que desean tener un niño, que se preparen. ¿Para qué? Para que ese organismo esté en óptimas condiciones para gestar y ver la parte psicológica, porque sabemos, ¿no? Que el niño desde el vientre ya forma la personalidad, pero ¿en base a qué? A las vivencias de la madre. Y ella tiene que tener un estado emocional estable y lo social, pues, es su condición sociocultural, económico, ¿no? Y todo lo que va a estar alrededor de ella. La próxima. La siguiente. Bueno, dentro de la distocia de presentación, que es cuando la distocia de presentación, cuando la parte presentada por el feto hacia la pelvis materna no permite el avance del trabajo de parto. ¿Qué pasa? Puede estar la pelvis y el motor, o sea, las contracciones, ¿no? Adecuados o normales, pero acaba de suceder que la presentación va a ser anómala, ¿no? Dentro de ellas tenemos las presentaciones deflexionadas, en ellas la modalidad de cara, frente, bregma. Tenemos la presentación podálica y la situación transversa que algunos autores, ¿no? Lo denominan presentación de hombros. Siguiente. Bueno, vamos a definir qué es distocia, aunque yo sé que ya tienen la idea, saben, ¿no? Proviene del griego duotokia, que quiere decir distoquia, y del latín científico distocia, dificultad del parto. En sí, ¿qué es distocia? Es un mal parto, es un parto anormal o difícil, o también se denomina patológico.
Ahora, las anormalidades en el mecanismo del parto que interfieren con la evolución fisiológica del mismo, o sea, del parto, ¿no? Va a tener que ver con la presentación del feto, que pues se va a deflexionar o va a estar en podálico o de repente en transverso. Las mecánicas, la pelvis, ¿no? La pelvis tiene que ser adecuada para que el parto, y también el tamaño fetal para que el parto sea fisiológico, ¿verdad? Y las dinámicas, que es el útero. Sabemos que el motor del parto, bueno, dentro de los factores del parto, tenemos, miren, el feto, que es el móvil o el objeto del parto. Tenemos el canal o vía por donde debe atravesar el feto para salir al exterior, que está constituida por canal óseo y canal blando. El motor, que es el útero, ¿verdad? Para que haya un parto se necesita de las contracciones y también el tiempo. Entonces, estos 4 factores tienen que estar en íntima relación. Los parámetros, tanto del feto, pelvis, motor, tienen que estar dentro de la normalidad para que un parto sea fisiológico. Pero si estos están alterados, se va a dar el parto patológico. La próxima. Bueno, he traído esa diapositiva. Si bien es cierto, corresponde a lo fisiológico, pero con esto quiero explicar, para que quede claro cuando hagamos la deflexionada, la podálica. Como sabemos, la presentación cefálica de vértice es la fisiológica. Y si la variedad de posición es izquierda anterior, mucho mejor. Pero ¿qué va a pasar si fuera derecha posterior? Va a depender del tamaño del canal y hasta podría terminar en cesárea. Entonces, con esta imagen que yo lo he preparado, quiero que quede claro cuando nosotras estamos frente a una mujer en trabajo de parto, ¿qué hacemos? Evaluamos, por supuesto, ¿no? Le evaluamos externamente y luego vamos a tener que hacer el tacto. Y esta imagen a dónde corresponde. Acá tengo una pelvis, yo no sé si podrán verlo. Si bien es cierto, cuando estudiamos a la pelvis, miren, estudiamos de arriba hacia abajo, estrecho superior, medio, inferior. Pero acá, esta imagen, miren, cuando la mujer está echada, ya la pelvis se torna ahí, ¿no? Entonces, ustedes tienen que imaginarse a la pelvis como un reloj. El pubis a las 12, el sacro a las 6, a las 3 y a las 9, los puntos más alejados de la eminencia iliopectínea o punto medio, y la eminencia iliopectínea, que nos va a dar las variedades anteriores, y la articulación sacroiliaca, ¿no? Las variedades posteriores. Entonces, como os vamos a imaginar que es un reloj, ¿cuántos grados debe tener? 360 grados, divididos en 8 fragmentos. Cada fragmento debe tener 45 grados. Ahora les explico, por favor, la imagen, la diapositiva. Entonces, el canal va a tener 360 grados. Y esta es fisiológica, miren, acá está el occipital, por eso lleva O en la nomenclatura, y va a depender con qué punto de la pelvis se encuentra en relación el occipital o el punto diagnóstico de cualquiera de las otras presentaciones. Entonces yo podré deducir, por ejemplo, esta es una occipito ilíaca izquierda anterior. ¿Por qué? Porque está en relación con la eminencia iliopectínea izquierda. Y así, ¿no? Entonces, hay 8 puntos
En este caso, la más frecuente es izquierda anterior, luego en frecuencia le sigue la derecha posterior. Esas son las dos variedades que en la práctica vamos a encontrar generalmente. Las otras variedades un tanto difícil, muy raro. La próxima. La próxima. Bueno, vamos a pasar a definir las presentaciones deflexionadas. Tenemos la de Bregma, frente y cara. Si bien es cierto, miren, el de Bregma se considera una deflexión leve, y propiamente no está deflexionada, pero ¿por qué se considera leve? Porque normalmente el feto debe conservar esta actitud en C, la de vértice, conserva en C, el mentón está pegado al esternón, pero en la de Bregma no observamos ello, por eso se considera leve deflexión. ¿Y qué diámetro va a utilizar? El occipito frontal, que mide 12. En la de vértice usa su menor diámetro, el suboccipito bregmático, que mide 9.5. Para eso es que el feto hace la flexión gracias a la ley física de las palancas, por supuesto, por acción de las contracciones. En la de frente, miren, es una moderada deflexión. Acá ya vamos a poder observar esta escotadura o el golpe de hacha de Tarnier o de Budin, también lo conocen con ese término. Este va a utilizar el diámetro supraoccipito mentoniano, que mide 13.5. La de cara tiene, mira, una lordosis pronunciado, la escotadura o el golpe de hacha de Buda o de Tarnier, también pronunciada. Justamente le ponen este nombre porque da la impresión de que le hubieran dado con el hacha. Este va a utilizar el diámetro submento bregmático 9.5. ¿Para qué? Para que haga su descenso y su mecanismo de parto. Pero sin embargo, miren, entre los tres, el de mayor riesgo y peligro es la de frente. ¿Por qué? Porque va a usar el mayor diámetro para que haga su descenso. La próxima. Vamos a ver la modalidad de cara. ¿Por qué se dice de cara? Porque el feto va a ofrecer al canal, en deflexión máxima, presentando la cara en una actitud lordosis y el golpe de hacha de Tarnier pronunciada, como hemos visto, hemos explicado en la imagen anterior. Ahora, el punto guía es la pirámide nasal y el punto diagnóstico el mentón. Si observamos esta imagen, el mentón está en relación con la eminencia iliopectínea derecha. ¿Qué quiere decir? Yo de acá voy a determinar la nomenclatura. Como el mentón es mi punto diagnóstico y mi punto guía la pirámide nasal, yo al hacer tacto, lo que voy a buscar es la pirámide nasal para ver hacia dónde miran los orificios nasales, y eso me va a orientar hacia dónde está el mentón, ¿no? Entonces, voy al reloj y miren, está acá el mentón. Entonces, yo de acá voy a decir la nomenclatura. Sería una mento, o sea, el occipito es igual, ¿no? La ubicación, simplemente hay que cambiar la primera letra. En occipito era occipiliaca, en este caso derecha anterior, pero acá, como es cara, es mento ilíaca. Miren, mento ilíaca, derecha anterior. Como hemos dicho en la diapositiva anterior, el diámetro que utiliza es el submento bregmático, que mide 9.5. Ya, entonces, y la frecuencia es 1 entre 350 y 500 de los partos. Cuando se deflexiona, miren, dicen, o sea, el feto fisiológicamente debe tener una actitud en C.
una actitud en C. Pero ¿qué ocurre en la deflexionada? Se deflexiona y se pierde esa actitud en C. Por eso algunos autores le dicen que adopta, miren, a ver. El feto normalmente debe estar en mantener la actitud en C. Yo no sé si observan. Pero cuando se deflexiona, ¿qué sucede? El mentón ya no está pegado al esternón y ocurre esto, ¿no? Por eso es que la lordosis es marcada, la escotadura, y cuando yo voy a evaluar, voy a tocar la cabeza, esta escotadura marcada, y los latidos van a ser por la parte ventral o el foco de auscultación. La diapositiva, por favor. Entonces, pasamos a la próxima. La próxima diapositiva. La etiología. Si se dan cuenta, miren, tenemos maternas, fetales y ovulares. En las maternas tenemos la estrechez pélvica, la multiparidad. ¿Qué pasa cuando la mujer es multípara? Tanto el útero como la pared abdominal van a perder el tono, la tonicidad y se tornan flácidas. Y otras causas son los tumores, la oblicuidad del útero. Si bien es cierto, el útero tiene una ligera oblicuidad al lado derecho, pero cuando es un tanto pronunciada, también va a contribuir a que la presentación se deflexione. Fetales, macrosomía fetal, no va a haber una buena adaptación con la pelvis porque el feto es grande. La anencefalia, como no hay cráneo, ¿no? Entonces, no se va a cumplir la ley física de las palancas para que el feto pueda flexionar y presentar su menor diámetro. Entonces, se extiende. Bocio, de hecho, es un obstáculo. Y prematuridad, gemelaridad, porque los fetos pequeños, como hay mayor espacio, no pueden mantener su actitud en C. Ovulares, los circulares de cordón, placenta previa, polidrámenes. Y si nosotras, en adelante vamos a ver, casi todas ellas van a causar las distocias de presentación. ¿Cómo hago el diagnóstico? Nosotros hacemos la palpación, por supuesto, con las maniobras de Leopold, pero lo que va a llamar la atención es que yo voy a tocar el occipital prominente en un flanco materno, como ven acá, la escotadura o el golpe de hacha acá, y el foco de auscultación no va a ser como en la de vértice. La de vértice, como está flexionada la actitud en C, el foco de auscultación es por la espalda, ¿verdad? Y a nivel del hombro anterior. Pero acá, ¿qué sucede? Como el feto está en una lordosis pronunciada, es como si sacara el pecho y el foco de auscultación va a estar al lado opuesto del dorso. Y dice en la parte ventral, alto, ¿por qué? Porque como hay una desproporción, este feto no va a poder entrar en la pelvis, se mantiene alto y por tanto el foco de auscultación también se mantiene alto. Y es intenso, ¿por qué? Porque vamos a auscultar directamente. Y el tacto vaginal, las bolsas de las aguas van a ser voluminosas en reloj de arena. Miren, este es el reloj de arena. Lo comparan con este, ¿por qué? Y hemos dicho, para que el parto sea fisiológico, todos los parámetros, los factores tienen que estar interrelacionados. Para esto, para que haya una buena interrelación, tienen que estar dentro de los parámetros normales. Cuando el feto se deflexiona, no va a poder ingresar a la pelvis, queda mucho espacio y el útero está trabajando, ¿no? Ahí está la contracción y a veces se exalta, ¿no? Se contrae y ¿qué hace? Que la bolsa despegue y el líquido vaya abajo. ¿Por qué le dicen en
reloj de arena. ¿Qué sucede? Y a veces con dilatación 4, 5, la bolsa tiende a pasar, miren, y cuando uno hace tacto, por eso, ¿no? A veces la experiencia te enseña, cuando uno hace tacto, ¿qué toca? Toca bolsa y a veces piensa que ya la dilatación está completa, pero ojo, tienen que buscar cuello. Entonces ya saben que se puede, o sea, la bolsa se hace voluminosa y tornarse el reloj de arena. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que entrar al fondo para ver el cuello, ¿no? Como les digo, con 5 centímetros puede pasar esa bolsa y confundir con dilatación completa. Ahora, y esto sucede, pues, ¿por qué? Porque hay mucho espacio, no hay una buena adaptación entre la presentación y la pelvis. Y para un diagnóstico solo va a ser posible, miren, para yo determinar exactamente, va a ser posible solo con membranas rotas y cuando la presentación esté descendida. Entonces me va a permitir palpar partes de la cara, malares, nariz, boca, mentón. Ojo, para yo decir que estoy frente a una modalidad de cara, tengo que tocar mentón. Si yo no toco mentón, no es cara. Ahora, ¿cómo hago para confirmar con ultrasonido, ¿no? Ecografía. O si no dispongo, puedo hacer un examen visual con ayuda de valvas. Pero cuando uno ya tiene la experiencia, ¿no? Con el tacto, aunque dicen que se puede confundir con el podálico, porque ¿qué pasa? La parte declive de la presentación tiende a infiltrarse. Entonces, ¿qué pasa? Toda la cara se va a edematizar. Párpados, pómulos, labios, todo se edematiza. Y se podría confundir con una nalga, porque la nalga es blanda, no es dura como la cabeza. Pero tengo que saber, por supuesto, suavemente, porque a veces hay flictenas que son bolsitas de líquido que si yo hago con presión fuerte puedo desgarrar y hacer úlceras. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace el tacto. Ahora, confundirme con un podálico va a ser difícil porque en el podálico no va a haber nariz, no va a haber los huesos, ¿no? Los huesos, ¿no? De la boca, entonces va a ser imposible equivocarse, pero cuando uno no tiene experiencia, no, yo no puedo decir que yo de un inicio he sabido hacer el diagnóstico, yo tengo cuántas veces me he equivocado cuando estaba empezando, pero la experiencia te enseña, ¿no? Y como decimos, se confirma con ultrasonido o con examen visual con ayuda de valvas. Así, perdón, lo otro, mire, esto quería explicar. Cuando ¿qué pasa en la multípara? El útero y la pared abdominal pierden el tono y se hacen flácidas. Y el útero se torna en péndulo. Observen acá. El feto prácticamente está hacia adelante. Y será posible que se acomode bien en la pelvis. No va a ser posible. Por eso genera estas distocias. La próxima diapositiva, por favor. Vamos a ver la modalidad de frente. Igual se va a ofrecer el canal, pero con una deflexión moderada presentando la frente. Y la actitud en una lordosis y el golpe de hacha de Turner moderado. Ya hemos explicado en las primeras diapositivas. Igual que en la de cara, mi punto guía va a ser la pirámide nasal, porque me va a indicar hacia dónde miran las fosas nasales para yo determinar la variedad de posición en el reloj, ¿no es cierto? Con qué punto de la pelvis está en relación. El punto diagnóstico es la frente, por eso la nomenclatura es F, ya no es O ni es M, ya es F.
Algunos autores consideran para la nomenclatura o para el diagnóstico también la nariz, ¿no? Incluso para la nomenclatura, algunas teorías, en algunas literaturas ustedes van a encontrar como NAS, NAS izquierda, ilíaca izquierda anterior, NAS ilíaca derecha posterior. Pero como es de frente, ¿no? La mayoría de los autores consideran la frente como punto diagnóstico y la nomenclatura con él. Y el diámetro, como habíamos dicho, es el diámetro mayor, el que va a utilizar el supraoccipito mentoniano 13.5, por lo mismo que esta modalidad va a ser de mayor peligro. Y la frecuencia es de 1 entre 1000 a 3000 de los parts. Acá podemos observar, miren, acá no hay mentón. La frente hacia donde mira, estamos frente a una frontoilíaca derecha transversa. ¿Por qué? Porque la frente, o sea, la naricita me indica, me orienta que está al lado derecho, en el punto medio de la línea innominada. Por eso se dice frontoilíaca derecha transversa. Y acá miren, hemos dicho que el punto de clive es el que se infiltra. Acá la boquita no vamos a ver que esté dematizada, pero sí la frente, pues algunos autores dicen, ¿no? Que a manera de visera, de un gorro, es que se muestra, dice, ¿no? La frente de un niño que nace de esta modalidad. La próxima. Etiología, habíamos dicho que casi son las mismas las que van a producir las distocias de presentación. Maternas, fetales y ovulares, las mismas que para la presentación de cara, pero aquí la multiparidad se va a encontrar en un 75% de casos y la pelvis estrecha 10 veces más frecuente que una pelvis normal. El diagnóstico, ya hemos dicho que la de frente es de pronóstico grave y ¿saben por qué? Porque utiliza el mayor diámetro. A la palpación, la escotadura y el golpe de hacha va a ser moderada, el foco de auscultación también va a ser opuesto al dorso y el tacto vaginal, como en la de cara, va a ser posible solo con bolsa rota y con dilatación cervical. Entonces, ¿qué voy a tactar? Rebordes orbitarios, ojos, nariz, pero no tacto mentón. Si yo tacto mentón, ya no es de frente, es de cara, pero no debo tactar mentón. Puedo llegar a tocar la fontanela mayor, pero no en su totalidad, ¿no? Porque la frente es el punto de clive. Y se confirma del mismo modo con ultrasonido o visualización con ayuda de valvas. La próxima. La de Bregma. En la de Bregma se ofrece el canal con deflexión mínima, presentando la fontanela bregmática. Y su lordosis es casi nada, muy esto. ¿Por qué? Porque va a estar indiferente el feto. No está flexionada ni tan deflexionada. El solo hecho de que no pegue el mentón al esternón ya se torna deflexionada, ¿no? Punto guía, el ángulo anterior de la fontanela mayor y el punto diagnóstico, el bregma. Y de acá vamos a determinar las variedades, ¿no? Con la inicial de bregma. Bregma ilíaca izquierda anterior, bregma ilíaca izquierda transversa. Acá, por ejemplo, miren, bregma ilíaca derecha anterior. ¿Dónde está la bregma? Con la eminencia iliopectinia derecha. Aquí, bregmo ilíaca izquierda transversa está en relación con el punto más alejado de la línea innominada izquierda, por eso es transverso, la variedad. Y utiliza el diámetro occipitofrontal, que es 12. La frecuencia es de 1% de los partos. La siguiente diapositiva.
Su etiología materna, dice más, es por la pelvis plana y tumores. Fetales, fetos pequeños, en 85% prematuros, gemelares, y la braquicefalia, que es que el diámetro antero-posterior va a ser de mayor dimensión, ¿no? Y ovulares, placenta de inserción baja. ¿Por qué? Porque va a ser un obstáculo para que pueda haber una buena adaptación con la pelvis. El diagnóstico, si bien es cierto, vamos a hacer por palpación, que nos va a confundir con la de vértice, porque no va a estar muy deflexionada, es una leve deflexión. En el trabajo de parto con dilatación cervical se identifica con relativa facilidad la fontanela mayor, porque al tacto vamos a tocar directamente la fontanela mayor. En este caso, como hemos dicho, podemos confundir con la de vértice, ¿no? Entonces la auscultación sí o sí va a ser por el dorso. Y en el pronóstico puede flexarse a vértice, ¿no? Por efecto de la contracción puede llegar un momento en hacer la flexión y tornarse de vértice. La próxima. Su manejo. Vamos a hablar en forma general. Como hemos dicho, en la deflexión, su nombre dice, está deflexionada. ¿Cuándo será posible? Cuando los fetos son pequeños y la pelvis amplia, el parto puede ser espontáneo, ¿no? Y va a ser posible, ¿no es cierto? La extensión y salida de la cabeza siempre es en anterior. Si observan acá, mira, el mentón ha rotado hasta el pubis. Lo que no sucede con el de vértice. El de vértice, para desprenderse, tiene que estar en occipito púbico, o sea, mirando abajo, pero las deflexionadas no sucede eso. Siempre el occipital va a ir al sacro, ¿no? Y el mentón o frente o bregma va a ir al pubis. Considerar el riesgo para el feto. Y hemos evaluado, hemos visto, ¿no? Que los diámetros que utilizan son mayores o iguales a los de la pelvis. Si la de vértice, aún presentando el menor diámetro de 9.5, su occipito bregmático pasa con dificultad la pelvis y aparte de flexionar, todavía tienen que cabalgarse los huesos gracias a las suturas y fontanelas para disminuir su diámetro. Y se imaginan, las deflexionadas no va a ser tan sencillo, por eso hay que considerar riesgo para el feto. Ahora, ¿qué va a pasar con estas presentaciones deflexionadas? El trabajo de parto se hace prolongado, puede conllevar a sufrimiento fetal agudo. ¿Por qué? Porque para el útero es un obstáculo y la contracción, por supuesto, va a empezar con una dinámica adecuada, pero al ser un obstáculo para el útero, un obstáculo, entonces el feto en su afán de querer que el feto pase la pelvis se exalta. Cuando se exalta y también no por esa compresión, por toda esa infiltración, la compresión, los latidos se van a alterar y pueden entrar al sufrimiento fetal agudo. Lo otro es las flictenas. Por la misma compresión se van a formar las bolsitas de agua, de líquido, que son las flictenas, y que al hacer el tacto podemos desgarrar y se van a tornar en úlceras. Lo otro es el trauma irreversible, incluso la muerte. Como decía, la de cara se puede confundir con la podálica. La expulsión se verá favorecida con una buena episiotomía, siempre y cuando sean fetos pequeños y pelvis amplia. De lo contrario, las deflexionadas deben nacer por cesárea. La próxima. La siguiente.
Miren, las consecuencias en el niño. Si bien es cierto, por el tacto de repente no podemos determinar exactamente, ¿no? Si es cara, si es frente. Bueno, que el bregma sí muy difícil que podamos confundir con cara y frente. Pero ¿qué es lo que nos va a ayudar a confirmar, ¿no? En el de cara, habíamos dicho que el punto de clive es el que se va a infiltrar, o sea, se va a edematizar. En el de cara, observen, mentón equimosado, labios edematizados, párpados edematizados, incluso la nariz, porque esa es la parte de clive, ¿no? Entonces, por tanto, está infiltrada por los párpados, labios y también va a haber presencia de flictenas. ¿Y qué va a pasar? Como permanece extendido a mayor grado, el llanto del niño va a tornarse con ronquidos. ¿Por qué? Por la extensión del cuello. Y esto le va a durar unos días, ¿no? Después del nacimiento. En la de frente, la parte de clive es la frente, o sea, la parte central que se ubica en el canal. A manera de un gorro con visera, ¿no? Esta parte, como es infiltrado, da la impresión de que fuera la visera de una pequeña visera de un gorro, ¿no? La de bregma, ¿qué va a pasar? Como es el bregma, no he podido conseguir una imagen de un recién nacido, pero se va a tornar en torre, ¿no? Va a ser cilíndrica, en torre la cabeza del recién nacido. Miren las flictenas desgarradas, ¿no? Se tornan en úlceras, hay equimosis en toda la cara. La próxima, la presentación podálica. A ver, ¿cuándo se dice podálica? Cuando el podo podálico pelviano caudal se relaciona directamente con el estrecho superior de la pelvis y va a ser usual antes de la mitad del embarazo y se denomina presentación pelviana fisiológica. ¿Por qué? Porque al inicio, cuando ustedes jamás van a ver un feto de 4 meses, 5 meses encefálica, se va a mantener en podálica hasta cierta edad. ¿Y qué pasa? Pues como la cabeza es más grande, va a ocupar el fondo que es amplio. Y después de la mitad del embarazo, torna, o sea, va a colocarse, va a rotar y se va a colocar como el feto va desarrollando, el polo podálico se hace más voluminoso y tiene que ir al fondo. Y esto se va a llevar a cabo por la ley física de Payot. Entonces, tiene que rotar. Pero va a haber factores que no le va a permitir, por eso es que se mantiene en podálica. Tiene estrecha relación con la edad gestacional. Cuanto menor la edad gestacional, vamos a ver mayor presentación podálica. La frecuencia es de 2 a 4% de los partos. Ahora, en las modalidades la incompleta es en mayor proporción de 2/3 que la completa. Luego vamos a explicar de 1/3. Y más de la mitad de las podálicas se van a presentar en primigestos. Entonces, ¿qué pasa? En la podálica va a haber mayor mortalidad perinatal que en la cefálica. Por ello, actualmente el parto podálico debe ser por cesárea, sea cual fuere la paridad, sea cuarto, quinto hijo, tiene que ser por vía alta. ¿Por qué? Cuando hablamos de mortalidad perinatal, no referimos al feto neonato. Entonces, lo que se busca es que el niño nazca en óptimas condiciones, pero cuando el parto es podálico es muy traumático, se extiende brazos, se clava la cabeza y esa demora en sacar al niño, ¿qué hace? Hace que disminuya el flujo y por lo tanto disminuye la oxigenación en el cerebro y por ende el niño va a nacer con Apgar bajo e incluso puede morir. La próxima. La nomenclatura. Acá vamos a reemplazar la S por las otras
letras, ¿no? ¿Por qué? Porque acá el punto guía y diagnóstico es el sacro, la cresta coxisacra. Entonces se orienta el diámetro oblicuo y tenemos las 4 variedades, ¿no? Sacroiliaca izquierda anterior, derecha posterior, izquierda posterior y derecha anterior. Solo se va a ubicar en los 4 puntos. Etiología, parecido a los otros, miren, multiparidad, estrechez, tumores, malformaciones uterinas, fetales, prematuridad, productos pequeños, embarazo múltiple, hidrocefalia, anexiales, hidramios, favorecen la completa y el oligomio favorece la incompleta. Otra utilización baja de placenta que se opone a la acomodación, el cordón umbilical breve real o occidental que va a impedir la acomodación. La próxima. Modalidades. Tenemos la completa, la incompleta. En algunas literaturas van a encontrar de pie, de rodilla, pero no, estas son las modalidades que se debe considerar. La completa, cuando vienen nalgas acompañada por los miembros inferiores. Y el diámetro va a ser el sacro pretibial que mide 12. Va a ir desde el sacro hasta la tibia. Por eso se llama sacro pretibial 12. En la incompleta, miren, los miembros inferiores van a estar extendidos a manera de férula, ¿no? Pegada al tronco y con los pies próximos a la cabeza, como se observa acá. Y por tanto, su diámetro va a ser menor, el sacropúbica que mide 5.5. Como diagnosticamos por las maniobras de Leopold, la auscultación, miren, como la cabeza está al fondo del útero, el foco de auscultación va a estar por encima del ombligo. Al tacto, en el trabajo de parto, con presentación encajada, en el trabajo de parto, miren, la presentación no va a encajar de fácil. El segmento inferior va a estar mal ampliado, se va a formar la bolsa de las aguas, va a ser voluminosa. ¿Por qué? Porque no hay una buena adaptación. ¿Y por qué el segmento inferior mal ampliado? Porque el polo podálico no es como el polo cefálico, que es duro, que amplía el canal. La nalga no, por eso a veces se prolonga. Y cuando hagamos tacto, no hay que buscar pie. Si bien es cierto, hemos determinado que es nalga, pero tenemos que buscar el pie o los pies para ver si estamos frente a una incompleta o estamos frente a una completa. Y confirmamos por ultrasonido. La siguiente. La situación transversa. Estamos hablando de situación. Ustedes saben qué situación, la relación que hay entre el eje longitudinal de la madre y del niño. En este caso, el eje longitudinal del feto se va a ubicar en forma perpendicular en relación al eje longitudinal de la madre. Y en la mayoría de los casos, la cabeza va a estar más descendida que el polo podálico. Es una distocia por excelencia, es por excelencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es imposible la evolución espontánea. Antes fue causa de la elevada mortalidad, tanto materna como fetal, y resulta de la falta de culminación de sus movimientos de acomodación en su afán de desplazarse después de las 26 a 32 semanas de gestación. Su frecuencia 1 cada 200 partos y más frecuente en multíparas en 60% que en primíparas, que es 40%. La próxima, por favor. Bueno, la nomenclatura. Miren, vamos a explicar con este. En la transversa, el punto diagnóstico va a ser el acromio, es el hombro. Pero el punto guía, mire, para la variedad de posición es el dorso, pero para la posición es el ángulo de la axila. Por eso, cuando yo hago un tacto, ¿qué voy a buscar? El ángulo de la axila, el acromio, el dorso, y voy a poder determinar la nomenclatura. Acá tenemos el acromio, ilíaca izquierda, la posición, miren, el ángulo de la axila está acá, izquierda, dorso anterior. Y acá vamos a hacer lo opuesto, mira. Acromio,
ilíaca izquierda, porque está al lado izquierdo, dorso, el dorso está hacia atrás, dorso posterior. Y miren, la cabeza, dice, va a ocupar en un 2/3 el flanco izquierdo. O sea, más frecuente va a ser la izquierda. La próxima. La próxima. Ahora, en una transversa, la posibilidad mecánica del parto se va a dar solo, esto, dejado a su suerte, solo con fetos muertos, ¿ya? Se da por vía vaginal en conduplicato corpore. Feto plegado, dobla su columna en ángulo agudo. Cuando se deja su suerte, ¿qué pasa? Pues se rompe la bolsa, se prolapsa el brazo, se muere el feto, y solo en conduplicato corpore, plegado, puede expulsar, siempre y cuando el feto esté muerto, ¿no? Y sea también pequeño. El pronóstico por la imposibilidad de poco menos que absoluta de parto espontáneo abandonado a su propio esfuerzo es grave, tanto para la madre como para el niño. El sufrimiento fetal agudo, muerte fetal, hiperdinamia hipertónica son los que se pueden presentar y que va a implicar, cuando hay hiperdinamia hipertónica, puede instalarse el síndrome Van Vanderbilt-Pinar, que es la inminencia de rotura uterina, incluso llevándose a cabo la rotura con muerte materna y fetal. Y definitivamente el manejo, el tratamiento es la cesárea. La próxima. Ya. Distocia del canal pélvico. Es la dificultad para el progreso normal del parto vaginal debido a modificaciones en la pelvis, en cuanto puede ser en la forma, el tamaño o la inclinación. Para que exista una distocia ósea debe originarse alguna de estas tres situaciones. La desproporción real, cuando tenemos un feto normal, pero la pelvis estrecha. La desproporción real por aumento del tamaño cefálico, con una pelvis normal, pero los diámetros cefálicos van a estar aumentados. Y la desproporción accidental por presentación deflexionada, miren, la pelvis normal, pero incluso el feto normal en cuanto a peso, a tamaño, pero ¿qué va a pasar? La actitud va a ser atípica, deflexionada. La próxima. Vamos a ver dentro de las distocias, miren, modificaciones del tamaño, forma, inclinación. En cuanto al tamaño, tenemos agrandadas y estrechadas. Las agrandadas, como son amplias, van a crear vicios de presentación. Las estrechadas definitivamente son distóxicas. En cuanto a la forma, vamos a tener la estrechez propiamente, y desde el punto de vista funcional tenemos la pelvis anillada, pelvis canaliculada, pelvis infundibuliforme. ¿Qué pasa? En cada una de ellas va a haber, se va a dar la estrechez, pero solo en un segmento, en la anillada, en el estrecho superior, en la canaliculada, en todo el canal, por eso se llama canaliculada, infundibuliforme en el estrecho inferior. Y desde el punto de vista anatómico, tenemos pelvis estrecha simétrica, la pelvis estrecha simétrica. Y en cuanto a la modificación de la inclinación de la pelvis, tenemos pelvis sifótica o pelvis en retroversión, lordótica o en anteversión, y la pelvis iliofemoral doble. ¿Y cuál va a ser la etiología? Puede ser congénita, adquirida. Congénita, que viene con el nacimiento, y la adquirida puede ser a medida que pasa el tiempo en el desarrollo, ¿no? De repente no hay una buena alimentación, el raquitismo, los accidentes, ¿no? O fractura de pelvis o de fémur, que va a alterar, ¿no? La anatomía de la pelvis. La próxima. Diagnóstico, miren. El diagnóstico de la estrechez pélvica, que es lo que más nos interesa, es, miren, por anamnesis, inspección. En la anamnesis, ¿qué vamos a averiguar? Nos interesa saber cómo fue su alimentación en la infancia,
la edad en que empezó a caminar, y si hay cojera, a qué edad apareció la cojera, si hay parálisis, mal de POD, coxalgia menor de 14 años, la menarquia tardía, oligohipomenorrea, y también averiguar si ha tenido un parto anterior distóxico, qué maniobras han utilizado, cuánto pesó el niño y el estado del recién nacido en cuanto al habla, ¿no? Nació vigoroso, deprimido. En la inspección, miren, tenemos que hacer de pie, desnuda, lo ideal es desnuda y descalza para ver si hay sifosis, lordosis, escoliosis, como acá, ¿no? Simetrías de los pliegues del glúteo. Los pliegues del glúteo tienen que estar al mismo nivel. Si uno está más bajo que el otro, nos va a indicar que esa pelvis no está normal. Nivel de la cresta ilíaca, simetría del rombo de Mitchell. En marcha, ver si hay cojeras, movimientos basculantes anormales de la pelvis y el examen de pelvis y canal del parto. La próxima. La próxima. En el examen de pelvis y canal, miren, si bien es cierto, en la pelvis hay muchos diámetros, pero las que realmente se identifican solo son estas: promonto subpúbico, porque de ahí vamos a decir el retropúbico, el bisquiático, que lo hacemos con el puño, el subsacro subpubis y el subcoxis subpubis, ¿no? Entonces, están en el estrecho inferior, son los únicos diámetros que se pueden identificar. El resto es difícil de identificar. Y durante el trabajo de parto, ¿qué es lo que me va a hacer sospechar que estoy frente a una posible estrechez o una desproporción, ¿no? La altura de presentación se va a mantener móvil a pesar de que el trabajo de parto tenga horas con dinámica adecuada, porque debe ir, el descenso y la dilatación debe ir a la par, pero acá no, se va a mantener alta. Entonces me tiene que hacer pensar que ese feto no está descendiendo. Dilatación e incorporación tórpidas por falta de apoyo de la presentación. Cervix edematizado, bolsa voluminosa en reloj de arena, el segmento inferior adelgazado. ¿Por qué? Porque el útero ya empieza a exaltarse y tira el segmento, y por eso, pues, ¿no? Se instala el signo de Van Dahl, porque cada vez retrae el fondo y tira el segmento inferior, y el anillo de Van Dahl va a estar cerca al ombligo y el segmento adelgazado. ¿Y a qué va a conllevar? A rotura de membranas, prosidencia de cordón, hiperdinamia, síndrome de Van Dahl frontalipinar, inercia secundaria, sufrimiento fetal agudo. La próxima. La próxima. En el examen obstétrico, miren, solocicefálica, a la inspección, cuando la barriguita está prominente, o también se llama en una primigesa, me tiene que hacer sospechar que que no hay una buena compatibilidad. A la palpación, la altura de presentación móvil, voy a ver con la quinta maniobra de mensuradora de Pinar o con el método de los quintos. Y la altura uterina, si es mayor a 35, ¿no? Siempre me va a tener que me va a dar una alerta de que puede estar relacionada con una estrechez relativa. El tacto vaginal, voy a verificar la altura de presentación y su facilidad de rechazo. Para esto voy a usar el tacto impresor de Mueller, que consiste en que hago el tacto y con una mano comprimo el fondo para ver qué tanto transpone el parietal en el estrecho superior. Si hay esa facilidad de entrar, ¿no? Por supuesto que no va a entrar mucho, vamos a sentir y podemos decir que sí, ese parto va a ser por vía vaginal. La conducta, cuando la pelvis es no viable, tiene que ser cesárea definitivamente, pero si la pelvis es viable, la dinámica adecuada y puede hacer una estrechez relativa con feto proporcionado, dejamos proseguir el parto, pero observando si vemos todo lo que habíamos dicho en el anterior, ¿qué vamos a hacer? Tiene que ser por vía alta. Y si la pelvis es límite,
¿no? Eso ya va a depender de la experiencia del profesional. Puede intentarse la prueba del parto, del encajamiento, siempre y cuando el feto esté encefálica y haya progreso fetal en periodo de 2 a 4 horas con buena dinámica. O sea, la dilatación y la progresión del feto tiene que ir a la par. La próxima. Bueno, las distancias del canal blando no son tan trascendentes. El problema es en la pelvis. Entonces, tenemos los anatómicos congénitos y anatómicos adquiridos. Miren, los congénitos con el que viene la mujer: útero unicornio, bicornio, didelfo, tabiques endouterinos, atresia de cervix, estenosis congénita, cuello doble, atresia de vagina, tabiques transversales o longitudinales dobles de vagina. Y en las adquiridas, útero en posición por bridas, adherencias periuterinas, amputaciones cervicales, estenosis por cauterizaciones, conizaciones amplias, conglutinación de cervix, desgarros profundos, rigidez de cuello, colporrafías, estrechez cicatrizal de vagina, cura de desgarros profundos, rigidez del introito vaginal. Tumorales, miomas, cáncer, lipomas, quistes, tanto extrínsecos como intrínsecos. Infecciosas, condilomas acuminadas, exofílicas, extensas. Entonces, lo que queda es determinar cuál es el problema en el canal blando y resolver, si es posible, ¿no? Tiene que ser, se da el parto vaginal. De lo contrario, por ejemplo, con un condiloma acuminado extenso, tiene que ser por vía alta, porque ese tejido es muy friable y si sometemos a un parto vaginal, si un feto es de un tamaño regular, ¿qué va a pasar? Se va a lacerar, se va a desgarrar por todas partes la vagina. La próxima, distocia del móvil fetal. Mira, acá tenemos la presentación compuesta. ¿Cuándo se dice compuesta? Cuando la cabeza se acompaña, generalmente se va a dar por una extremidad superior. Puede ser cordón, pero más es con una extremidad, porque cuando es con cordón, claro, está considerado, ¿no? Pero el cordón propiamente ya se ve como un procúbito o un prolapso de cordón. La frecuencia es menos de 1 de 1000, más común es con la extremidad superior y el vértex, que es una de vértice, ¿no? Factor de riesgo: prematurez, gemelaridad, polidramio, desproporción cefalopelvis. O sea, cuando no hay una buena adaptación entre pelvis y cabeza, como hay espacio, tiende a resbalar la extremidad. Entonces, ¿cómo diagnostico? Por tacto, voy a tocar cabeza y mano. Y puedo confirmar por ultrasonido, pero este va a ser un obstáculo para que la cabeza pueda descender. Por eso dice descenso de presentación estancada. Y el prolapso de cordón es la complicación más frecuente, ¿no? Pronóstico: las pérdidas perinatales descritas superan el 25%. Gran parte es por prematuridad, prolapso de cordón y procedimientos obstétricos traumatizantes. La próxima, su manejo. ¿Qué vamos a hacer? Tratamos de reducir, o sea, devolver la mano, pero observando si el brazo se aparta de su camino con descenso de la presentación. Si se dificulta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Empujamos la manito hacia arriba y del fondo comprimimos. ¿Para qué? Para que baje la cabeza y ya no permita que esa mano siga su camino. Pero si no se logra y de repente hay sufrimiento fetal, tiene que ser inmediata la cesárea. Pero si es el cordón, realizar el mismo procedimiento, ¿no? Y si no se logra, también hay que hacer la cesárea. Y si es persistente con feto de tamaño normal, tiene que ser por vía alta. A veces no se puede reducir, o sea, no se puede devolver la mano, y sí o sí es un obstáculo y tiene que ser cesárea. De lo contrario, con feto pequeño, pelvis normal, se puede dar el parto vaginal. La próxima. La occipito ilíaca derecha posterior persistente.
En la primera, cuando vimos la de vértice, este es de vértice, pero se hace patológica. ¿Cuándo? Cuando es derecha posterior. O sea, el occipital va a estar en relación con la articulación sacroiliaca derecha. Pero para esto, mire qué sucede. Cuando es anterior, solo rota 45 grados en su rotación interna, pero cuando es posterior, tiene que rotar 135 grados. Pero esta rotación se puede tornar difícil si el fetito es grande, una pelvis no muy adecuada, entonces persiste, miren, y en frecuencia de 15 al 20%, y se desconoce, ¿no?, la etiología, y se dice que es por fallo de la rotación espontánea. Sin embargo, se da cierta atribución al estrechamiento transversal de la pelvis media. Como diagnóstico, por tacto. Por eso es importante determinar la variedad de posición. Y hay que ver el estado fetal con monitorización de la frecuencia cardíaca, control del descenso y rotación fetal. Pronóstico. Si no hay dificultad, el parto vaginal es posible. De lo contrario, se prolonga el primer y segundo periodo, dándose las complicaciones maternas y también neonatales. La cesárea es 3 veces mayor que en la occipito-ilíaca izquierda anterior. Tiene que rotar y nacer así. No, el niño siempre nace con desde el vértice mirando abajo. La próxima, su manejo. El parto espontáneo se puede dar si el canal de parto es amplio y el feto con tamaño adecuado, pero si este canal vaginal, ¿no?, es resistente, el perine firme, podría ser necesaria una episiotomía amplia, incluso podría terminar en cesárea. El parto puede prolongarse de 1 a 2 horas sin significar un riesgo, por eso hay que estar vigilando la frecuencia cardíaca y la dinámica, porque ¿qué pasa? Cuando hay dificultad, el útero empieza a exaltarse y empieza a ser hiperdinámico, por consiguiente el feto se va a perjudicar, va a entrar en sufrimiento fetal. Ahora, siempre que la pelvis y el tamaño fetal sean adecuadas y sin alteración de la frecuencia, puede ser posible el parto vaginal. La persistencia podría provocar hipodinamia secundaria por agotamiento. En este caso se puede acentuar siempre y cuando esté adecuado, ¿no?, tanto el feto como la pelvis. En ocasiones, ¿qué sucede? Rota occipito sacra, como vemos en la imagen. Y si no hay mayor compromiso con el feto, porque vamos a estar vigilando latidos, el parto se puede dar. De lo contrario, se enclava y una conducta, a pesar de que ya esté completa, tiene que ser la cesárea. Entonces, acá lo que no tenemos que confundir es la cabeza con el caput. Como hemos dicho, la parte de cribe se infiltra, se dematiza. En este caso, ya no solo va a ser infiltración, puede formarse un caput. Y a medida que aumenta de tamaño el caput, si no tienes la experiencia, confundes con la cabeza. Y cuando se enclava tiene que ser cesárea. No confundir, miren, porque de lo contrario sería peligroso para la madre y el niño. Porque si confundimos, ¿qué vamos a hacer? Puja, 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 la pobre mujer. El niño se va a poner mal, se va a compactar e incluso en la cesárea va a dificultar para extraer al feto. Colocar a la madre en decúbito lateral izquierdo, monitorizado y con partograma. Y hay que pasarle cloruro a chorro de 300 a 500 para hidratar por el cansancio materno, administrar dextrosa al 33%, 2 ampollas endovenoso para dar energía al feto. La próxima. Bueno, he traído esto para que quede, mire, bien claro sobre la derecha posterior. Un tocólogo norteamericano, Reynolds, dice: no hay variedad de trabajo obstétrico en que los malos resultados ocurran con mayor frecuencia que en las posiciones posteriores de vértice. Ojo, a pesar que es de vértice, si es derecha posterior se torna difícil.
Hay que fijarse en esos que llaman malos resultados, son susceptibles de convertirse en verdaderos dramas de terminación tan trágicos. Las terribles dificultades de un parto en posición occipito posterior de vértice no se anuncian, surgen insidiosa e inesperadamente en el curso de un trabajo que se inicia al parecer normal y con probabilidades de un término feliz. Pero sin embargo, mire, son tan temibles. Si se presenta puede ser corregida y solucionada por el arte. La obstetricia es un arte. Pero para esto se requiere de que de la persona que atiende sea un verdadero especialista con un profundo conocimiento del mecanismo normal o anormal del trabajo de parto. Yo con la experiencia, la próxima, con la experiencia que tengo, le temo a la derecha posterior. La distocia de hombros, condición infrecuente de tensión del progreso del parto tras la salida de la cabeza. El hombro queda atascado detrás de la sífilis pubiana. Se reconoce cuando la cabeza del feto se encuentra en el perine, pero parece ser empujada hacia atrás contra el suelo perineal. Eso se llama signo de tortuga. Va a quedar, ¿no?, la cabeza en el orificio. Los factores, miren, un feto grande, obesidad materna, diabetes, distocia de hombros previo, trabajo de parto rápido, trabajo de parto prolongado. Los riesgos de morbilidad, ¿cuáles son? Puede haber lesión del plexo brachial, del nervio, ¿no? Fracturas óseas, la mortalidad neonatal aumenta. La próxima. Las variedades, hombro anterior, hombro posterior, puede ser bilateral. La frecuencia es menor del 1%. Morbilidad materna fetal. ¿Qué va a ocurrir en la madre? Desgarro de tercer o cuarto grado, amplia episiotomía, pérdida hemática por las maniobras, incontinencia urinaria, incontinencia fecal sin fisiectomía, estancia hospitalaria mayor, rótula uterina sin implicancia, riesgo materno incrementado. En el feto, se presentan un 10% traumatismos mecánicos, fractura de clavícula, de húmero, dislocación cervical, lesión del plexo brachial, hipoxia fetal, resolución 90% en los primeros 12 meses. Su tratamiento, si estamos frente a una distocia de hombros, evitar el pánico y pedir ayuda, ¿no? Entrenamiento de todo el personal de sala de partos, disponibilidad inmediata del obstetra, anestesiólogo, pediatra, no hay que hacer Kristeller, no traccionar ni manipulación inadecuada. La próxima. La que sigue, por favor. Las maniobras. Tenemos de primer nivel de la McRoberts y la de Masanti. La McRoberts, ¿en qué consiste? Levantar las piernas de la mujer. ¿Para qué? Para que se pueda liberar el hombro que está atascado en la sínfisis. La de Mansati consiste en hacer una tracción, miren, suave hacia abajo de la cabeza, pero simultáneamente alguien tiene que hacer la compresión en el hombro para liberarlo, ¿no? La maniobra de segundo nivel, tenemos a Rubin Wons, dice una rotación, pero yo creo que va a ser difícil, ¿no? Pero sí está considerada rotación manual de los hombros, ¿no? Con mejor orientación en las dimensiones mayores de la pelvis. Hay que rotar para que se pueda liberar el hombro. Maniobra de Schmier, que es extracción del hombro posterior. Hay que sacar el hombro posterior. Y eso dice, ¿no? Al sacar el hombro posterior va a haber un espacio de 2 centímetros. El diámetro biacromial en 2 centímetros y perímetro axiloacromial en 2.5. Pero acá el riesgo de fractura de clavícula y de húmero. La maniobra de Gaskin, miren, a la mujer arrodillada como para un parto vertical, y en esta posición podría liberarse el hombro. La próxima. En la de tercer nivel, miren, fractura deliberada de clavícula fetal, maniobra de Sabanelli, dice, devolver prácticamente la cabeza del feto y llevar a cesárea. Sin fisiotomía. Hay que esa unión de la sínfisis, romper, y lo otro es la histerotomía, ¿no? Con manipulación superior de los hombros. En conclusión, es grave y poco predecible mediante la valoración aislada de los factores de riesgo. Profilaxis mediante cesárea electiva y justificada solo en macrosomía extrema. Si se presenta la distocia,
ya se debe tener un protocolo con personal entrenado. Yo particularmente, ¿no? Nosotras que practicamos el Mac Rover, ¿no? Que es más fácil hacer a la mujer las piernas y de ese modo la pelvis puede, o sea, liberar al hombro. La próxima, maniobras en parto podálico. Pero para esto, rapidito, quiero que explicar así rapidito el mecanismo. El parto podálico se va a dar en 10 tiempos. Parto de nalgas, de hombros y de cabeza. Pero acá, miren, igual que en la cefálica, va a ser acomodación de nalgas, desecho superior, descenso, acomodación al desecho inferior y su desprendimiento. Pero acá, ¿qué va a pasar? Si acá estamos frente a una sacroiliaca, porque este es el punto diagnóstico y guía, sacroiliaca izquierda anterior, lo que quiero que entiendan es que el mecanismo de parto va a estar regida por el diámetro vitrocanterio, este de rojo. El diámetro del podálico es esta. Esta es una completa, sería el sacropretibial, pero el trocanterio, el vitrocanterio es este. Entonces, no es como en la cabeza que va a regir el sacro, sino el diámetro vitrocanterio. Entonces va a ser su descenso. El descenso en la modalidad completa es lento, laborioso. En cambio, en la incompleta, como solo es nalga, es fácil y precoz. Y su rotación es solo de 45 grados, sea sacroiliaca izquierda anterior o sacroiliaca derecha posterior. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una nalga próxima al pubis. Miren acá, hay una nalga próxima al pubis, 45 grados, acá igual, 45 grados, no necesita, así sea. Posterior no necesita rotar 135 grados. ¿Por qué? Porque el diámetro biacromial es el que va a regir el mecanismo. La próxima, por favor. El cuarto tiempo, el desprendimiento, ¿para quién va a ser más difícil? Mira, el segundo tiempo ha sido más lento, laborioso para la completa y para la incompleta fácil. Pero en el desprendimiento, más fácil para la completa que la incompleta. ¿Por qué? Como la completa está con miembros y todo, entonces, ¿qué va a pasar? Si bien es cierto, el vitrocanterio rige el mecanismo del parto, pero al ponerse el diámetro vitrocanterio en antero-posterior, el sacro se va a poner en transverso y va a desprender en transverso, ¿no? ¿Qué hace? Se incurva la parte lateral del cuerpo, entonces se desprende la nalga anterior y la nalga posterior va a ampliar al perine y se libera los pies. Pero, ¿qué sucede en la incompleta? En la incompleta no es fácil. ¿Por qué? Porque los miembros inferiores están a manera de férula y no le va a permitir hacer esa incurvación lateral para desprender. Entonces, a tanto esfuerzo, ¿qué va a hacer? Va a tener que hacer un movimiento de tornillo, de modo que el sacro coincida con el pubis y solo así se va a liberar los pies. En ambos casos podemos notar pérdida de meconio, pero eso no significa que haya sufrimiento fetal, sino es mecánico, es por la compresión que el feto va a expulsar meconio. La próxima. Ahora, el parto de hombros. Quinto tiempo igual. Mira, la nalga está muy lejos del hombro. ¿Por qué? Porque la distancia entre hombro y nalga es más larga que la altura de la pelvis. Pero hombros y cabeza algunos tiempos van a ser simultáneos. El quinto tiempo, acomodación del hombro al estrecho superior. Igual se va a orientar con el biacromial, que mide 12, pero por compresión va a disminuir a 9. En este momento, escuchen, empieza la segunda etapa clínica del parto, etapa esencial del que va a depender el pronóstico del feto. Por eso es que ahora todo podálico tiene que ser por vía alta. Descenso y encajamiento, el hombro va a descender. La próxima,
va a descender en el mismo oblicuo que se ha orientado. La próxima diapositiva, por favor. Parto de la cabeza. Séptimo tiempo. La cabeza, perdón, los hombros van a hacer su rotación interna, que es acomodación del estrecho inferior, ¿no es cierto? Rota 45 grados. Simultáneamente la cabeza se va a ofrecer al estrecho superior. Va a presentar el suboccipito frontal que mide 10.5. Ahora, la cabeza y hombros van a formar un todo estrechamente solidarios. La contracción hace penetrar la cabeza entre los hombros, porque todavía no se libera los hombros. Entonces, al aparecer en el orificio vulvar el ángulo del omóplato, es cuando los hombros han llegado al estrecho inferior para rotar 45 grados. El octavo tiempo, desprendimiento de hombros, se desprende hombros, simultáneamente desciende la cabeza. Y el noveno, la cabeza rota, hace su rotación interna y décimo se desprende, haciendo hipomoclio en el occipital, en el pubis. La próxima. Ahora, la tensión del parto. Miren, es preciso diferenciar dos fases. La primera fase larga, en la que uno va a adoptar una actitud de vigilante espera, y una segunda fase de escasos minutos, en que uno va a adoptar una actitud rápida. Esta segunda parte, miren, parto de hombros y cabeza, es la etapa de mayor riesgo. Debe durar un promedio de 3 minutos. Entonces, el éxito de que el niño nazca bien, que se dé bien el parto, miren, va a depender de la celeridad con que se cumplan los últimos tiempos del mecanismo de parto. Y Schuart lo dice muy claro, miren la dogma. Serena tranquilidad, espera inteligente. Por favor, cuando se diera la oportunidad, porque ahora ya ningún podálico debe ser por vía vaginal, pero podría ocurrir que se aparezca por ahí una parturienta que ni siquiera se ha controlado y viene en expulsivo con un pie afuera. No hay que manipular el pie ni querer jalar que de una vez no. Hay que esperar que la nalga se desprenda sola, porque vamos a estimular al feto. Entonces, hacemos, ¿no? Por eso, serena tranquilidad, espera inteligente. Esperar que se exteriorice el ombligo. ¿Para qué? Como el cordón va a estar tirando, introducimos el dedito y hacemos un asa de cordón para evitar el tironeamiento de la inserción del cordón. Y de ese modo el feto se pueda oxigenar. La tensión inicia con la aparición del ángulo del omóplato. Cuando yo voy a empezar a tender, no es con pies, no es con nalgas. Va a ser cuando yo note el ángulo del omóplato. Porque en este momento la cabeza en su descenso comprime el cordón. A partir de aquí el feto está en peligro. La próxima. Por norma, ya sabemos que la vía es cesárea. Hemos dicho que la forma de declive de toda presentación sin filtro. Miren, aquel es un niño varón. Miren el escroto, está muy edematizado. Durante el trabajo de parto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que tener con una vía permeable, conservar la bolsa íntegra hasta el mismo momento del parto. No debemos romper la bolsa por ningún modo. En la cefálica de vértice podemos, ¿no? Con 7 ya le rompo bolsa viendo, ¿no? Que hay una buena dinámica y no va a pasar nada, pero en el podálico no. Tenemos que mantener la bolsa íntegra hasta el mismo momento del parto. Contar con un ayudante capacitado que me tiene que administrar la oxitocina en la cabeza última y hacer la compresión de la cabeza. Si bien es cierto, yo voy a hacer las maniobras, pero mi ayudante me tiene que hacer una compresión firme, continua. No hacer esto, sino una compresión firme. Contar con una compresa pequeña caliente para coger al niño. El niño está en medio cálido, entonces yo tengo que coger con una compresita caliente para hacer las maniobras, que si le cojo sin la compresa caliente,
le voy a estimular, entonces el niño se va a poner mal. Monitoreo, colocar, ya bueno, monitoreo de la frecuencia cardíaca y dinámica uterina, ¿no? Ahora, durante el parto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que colocar a la parturienta al mismo ras de la mesa. ¿Para qué? Para que me permita con facilidad hacer las maniobras. Esperar que se expulsen los miembros inferiores, escuchen, sin esfuerzo materno. Cuando vean un parto, no le digan, apenas está apareciendo la nalguita, puja, no, por favor. La mujer tiene que guardar toda la energía, toda la fuerza para la segunda parte, que es más crítica, de hombros y cabeza. Y en todas hay que realizar una episiotomía. La próxima. Bueno, ¿qué va a pasar? Ya se expulsó la nalga, apareció el cordón, hago el asa, veo el ángulo del omóplato, ahí recién empiezo a actuar. Dentro de las maniobras tenemos la maniobra de Brach, que es para extraer hombros y cabeza. ¿Qué hago en esta maniobra? Se colocan las manos sobre el tronco de forma que las palmas de las manos quedan sobre el dorso y los dedos pulgares sobre los muslos. Después se procede a bascular el cuerpo fetal hacia el vientre de la madre, haciendo que la espalda fetal se dirija hacia la sínfisis materna. No sé si me pueden ponchar acá. A ver, miren, maniobra de Brach. Hago esto, pero es demasiado volumen para hacer con esta mano. Por eso yo particularmente cuando se dé lo del podálico utilizo la maniobra de Rojas y Morisot. Pero este es demasiado volumen. Mire, si este es un muñeco y un bebé para coger. Entonces, ¿qué hago? Todavía los hombros, el hombro está intrapélvico y hago esto, ¿no? Hacia el vientre de la madre. Y mi ayudante me suelta la oxitocina, chorro, y con una mano firmemente tiene que empujar la cabeza. Entonces logro desprender hombros y cabeza. Esa es la maniobra de Brach. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. La siguiente. La maniobra de Rojas para hombros. ¿En qué consiste? En hacer rotar el cuerpo del feto en 180 grados. Primero hacia la izquierda y luego hacia la derecha, traccionando hacia abajo desde la pelvis fetal. El desprendimiento se logra con los movimientos de rotación. Como observan, miren, hacemos rotar. También en la foto. A ver, me ponchas, por favor. Maniobra de Rojas. Todavía está intrapélvico. ¿Qué hago? Con un campito caliente pequeño, cojo acá. Gloria, Roto. por favor, ¿podría colocarse bien porque no se nota muy bien la pantalla de su laptop? Por favor. Ahí. Ahora sí, perfecto. Miren, maniobra de Rojas. Todavía está intrapélvico. ¿Qué hago? Con un campito caliente, cojo así y dice 180 grados. Giro en 180 grados para que se libere un hombro y vuelvo a girar al otro lado y se libera el otro hombro. Inmediatamente coloco y hago la maniobra de Morisot. Morisot, ¿en qué consiste? Hago cabalgar al feto sobre mi brazo y el dedo medio introduzco en la boca del feto. ¿Para qué? Para que haga su flexión y presente su menor diámetro y se pueda expulsar la cabeza, porque Morisot es para la cabeza última, ¿no? Pero el ayudante tiene que chorrear la oxitocina y hacer una presión firme
Y yo hago esto, cabalgo y llevo también hacia el vientre de la madre. Y con la presión que va a ejercer el ayudante, se libera la cabeza última. A ver la diapositiva, por favor. Ahorita terminamos. Esta es la de rojas y hemos hecho la demostración. Rotamos 180 grados, se libera un brazo. Volvemos a girar al otro lado, se libera el otro brazo, como acá miren, están observando. Y así de inmediato volvemos para hacer la maniobra de Morisot. La próxima. La maniobra de Payot también es para hombro, pero es muy complicado porque puedes fracturar húmero. ¿En qué consiste? Mira, en descender el brazo. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a introducir con el índice y el pulgar. Voy a extraer una mano, ¿qué dice? Mira, desliza sobre la cara del feto. ¿Cómo lavarse la cara, no? Entonces, al hacer esta tracción, podría yo, esta maniobra ¿en qué consiste? Es para desprender hombros. Si yo introduzco, mira, índice y cojo acá y tengo que liberar este brazo. Pero el riesgo es de que pueda fracturar húmero. ¿No? Entonces, al liberar ese va a haber menor volumen y se va a liberar el otro brazo. Pero es un poco traumático. Yo por experiencia recomiendo la de rojas y la de Morisot. La próxima diapositiva. La próxima. La de Morisot que ya les expliqué, pueden observar acá, miren, cabalga el niño en un brazo y con la otra mano ponemos los dedos en el cuello y con el dedo medio introducimos en la boca. ¿Para qué? Para que haga su flexión y presente la cabeza a su menor diámetro y se pueda liberar. El ayudante hace una compresión firme, continua, y con la oxitocina chorro más la episiotomía. Y la madre tiene que estar al ras de la mesa de parto. ¿Para qué? Para que podamos hacer con comodidad las maniobras, porque estas maniobras vamos a utilizar en la segunda parte, que es crítica, y debe durar solo 3 minutos, porque es la etapa más crítica para el niño. La próxima. Con esto terminamos. ¿Cuáles son las patologías asociadas al parto podálico? La prematuridad, que va a favorecer 20-41%, malformaciones congénitas, placenta previa 7 veces mayor a la de vértice, prolapso de cordón 6%, mortalidad neonatal 30-50%, atrapamiento de la cabeza fetal y el trauma obstétrico. Manejo actual, cesárea electiva, cuando ya se determina. Se puede esperar hasta las 33 semanas, y esto, ¿no? Porque generalmente es entre 28 y 32 semanas que el feto ya debe fijar su colocación. Entonces, quizás podríamos esperar hasta 36, pero si a las 36 continúa en podálica, ella tiene que ser ya programada, proyectada, ¿no? Para que el parto sea por cesárea, por eso se dice cesárea electiva, porque ya sabemos que un podálico tiene que ser por vía alta. No podemos esperar, hay que esperar y va a ser difícil. Después de las 36 semanas es difícil que pueda rotar, ¿no? Entonces, como decimos, por norma actual, el podálico tiene que ser por vía alta porque es muy traumático. Y a veces en 3 minutos no logras y es un tanto desesperante, ¿no? Cuando no desprende hombro, no desprende cabeza y está en riesgo el niño, hasta puede llegar a morir. Muchas veces hasta se han desgarrado la boca, ¿no? Hay que saber de dónde coger.
mandíbula inferior, introducir el dedo y en la mandíbula, no como sea. Muchas veces han llegado niños con la boquita desgarrada, ovitados, y de nada ha servido, ¿no? Someterle. Por eso actualmente el podálico es cesárea. Gracias, creo que he terminado con esto la ponencia. No sé si tienen preguntas o bueno. Obstetra, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Bueno, por favor, Dayan, ¿lo puedes poner? Ya. La pregunta es de Sandy Adelaida Gutiérrez. Obstetra, buenas noches. Una consulta, ¿circular simple es distocia? A ver, miren, dentro de las distocias del parto patológico son muchas. Una de ellas es pues las distocias de cordón, ¿no? Y dentro de la distocia de cordón está el circular. Ahora, el simple, de hecho, está considerado como distocia. Pero si es simple, va a depender de la longitud del cordón y del compromiso del feto. Si nosotros vemos a la ecografía que hay un circular simple y los latidos no se alteran, podemos esperar un parto por vía vaginal. Pero ¿qué sucede si de repente ese cordón no es muy largo? Entonces, el circular va a ser simple, pero la longitud ya no le permite descender. Puede darse el caso. Pero ¿qué es lo que nos va a poner en alerta? La frecuencia cardíaca fetal. Si se altera, sí o sí es una distocia, ¿no? Esta puede terminar en cesárea. Hay otra, o sea, dentro de distocias tenemos pues las distocias funiculares o del cordón umbilical, ¿no? Que hay varios. Circulares, nudos, prolapsos, procúbitos, ¿no? Ya, obstetra, muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta es de Kesia Ñáñez Maldonado. ¿En qué altura de presentación se puede hacer diagnóstico de la variedad de posición? A ver, miren, cuando nosotras, esto ya es, básicamente se hace el trabajo de parto, ¿no? Porque la altura de presentación, la contracción es el que va a impulsar al feto a que haga su descenso. Mientras no haya contracción, el feto se puede mantener alta. Ahora, va a depender también, ¿no? De la experiencia, pero generalmente para poder diagnosticar la variedad de posición tiene que estar de -2 para abajo, porque -3 quizás puedes alcanzar, ¿no? -4 peor. Si logras alcanzar, también es tu experiencia, ¿no? Si logras alcanzar, puedes determinar. Pero por la palpación ya tienes que ver, el dorso está al lado derecho o está al lado izquierdo. Y por lógica, si es derecho o izquierdo, ¿no? Y por lógica, si es izquierda, ¿qué buscamos? La sutura sagital. Entonces, la sutura sagital nos va a llevar hacia un lado que toco. Toco occipital. ¿A dónde estoy tocando el occipital? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Entonces, la altura de presentación, si me pregunta por altura de presentación, es a partir de -2 hacia abajo, porque en -3, -4, como no es tan accesible, es un poco dificultoso. ¿Más preguntas? Bueno, ahora vamos a pasar a la tercera pregunta. Dayan, por favor. Bueno, es un comentario y una pregunta. Obstetra Gloria Guamán, buenas noches, excelente presentación. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué diámetro fetal corresponde a la presentación podálica completa? Saludos desde Guanajuato. No sé si no he estado atenta.
Pero cuando hemos definido las modalidades, hemos dicho completa, incompleta. La completa es nalgas y miembros inferiores, ¿no? Al tacto yo tengo que encontrar nalgas y miembros inferiores. ¿Qué implica? Implica que se presenta así, miren. Entonces, ¿cuál es su diámetro? Ya sabemos que el punto guía y el punto diagnóstico es la cresta coxisacra, y a partir de la cresta coxisacra, el diámetro en la completa es la sacra pretibial, hasta la tibia del feto. Mide 12 centímetros. Esa es en la modalidad completa. En la incompleta, como está extendida, viene del sacro al pubis, 5.5. Es la incompleta. En la completa es la sacropretibial, que mide 12 centímetros. Obstetra Gloria, por favor, ¿podría volver a explicar? Porque la cámara no capta bien la imagen, por favor. Miren, cuando vamos a, por palpación, ver, ¿no? Que sí, realmente es podálica, porque al fondo del útero vamos a encontrar cabeza. Pero ¿qué me interesa saber? La modalidad. ¿Es completa o es incompleta? Entonces, ¿cómo voy a determinar? A través del tacto. Entonces, cuando al tacto yo encuentro nalgas y pies, miren, no sé si se nota, ¿sí? ¿Se ve o no? Ahí. A ver, amplían. Por favor, sugiero que lo ponga al centro porque no se nota. Ahí. Ahora sí. Ya. Ahora sí, obstetra. Ya. Miren, esta es una completa. Los miembros inferiores están flexionados, los muslos hacia el abdomen. Por tanto, miren, su diámetro es sacro, ahí, ¿no? Sacro pretibial, hasta la tibia, que mide 12 centímetros. En la incompleta, como está extendida, miren, extendida, entonces el diámetro sacropúbica, que mide 5.5. En la completa es con miembros inferiores, por lo tanto es sacropretibial hasta la tibia del miembro inferior, 12 centímetros en la completa. Está claro, creo. ¿Otra pregunta? Muchas gracias, obstetra. Vamos a ponerla, bueno, Dayan, por favor, la pregunta. Ah, correcto. Obstetra ya bueno, en estudio nos dicen que ya es hora, que ya hemos cumplido el horario. Por favor, bueno, solo agradecer a usted, a la participación, al apoyo que nos está dando en este repaso rumbo al INAUS. Cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Agradecerle nuevamente por la aceptación a esta invitación. Y bueno, algo que usted quisiera mencionar. Gusten, estoy muy dispuesta, ¿no?, a colaborar con ustedes, y de verdad les felicito porque es muy importante, ¿no?, capacitar, es una capacitación, ¿no? Y si uno sabe, conoce, al menos yo por la experiencia que tengo, he tratado de impartirles todo lo que de repente no lo importante para ustedes. Gracias. Bueno, usted trae información. Seguidores, les invitamos a dejar las preguntas, que ya más adelante va a salir el formulario. Por favor, coloquen asistencia. Eso sería todo. Muchísimas gracias por estar. Gracias también a ustedes. Que tengan